Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos a todos en el amor del Señor. Como siempre estamos reunidos semana a semana para poder llevar a ustedes el estudio de Gálatas. Ya estamos en la lección 11, desde el capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante. Vamos a ver hasta dónde vamos a alcanzar a llegar. Así que hermanos, busquen sus Biblias mientras tanto para que busquen ahí la carta de Gálatas. Ahí en el capítulo 4 del versículo 8 en adelante vamos a leer ahí. Y antes de todo vamos a orar. Padre, gracias Señor, en esta hora, bendito Dios, oramos. Oramos Señor dándote la gracia, oramos Señor dándote la honra, oramos Señor dándote la alabanza. Padre, toda la gloria es tuya. Padre, en esta hora Señor oramos y bendecimos a cada hermano que está presente, escuchando, oyendo. Oramos Señor por las familias, por sus seres amados, por sus seres queridos. Oramos por las congregaciones que también Señor son parte fundamental en los hermanos donde se reúnen cada fin de semana o cada día, Señor, donde tú les puedas también permitir hacerlo, Señor. Ahora sabemos que está complicado, pero se reúnen también por las plataformas, se reúnen, Señor, por Facebook y todas esas tecnologías que tú has dispuesto para ello. Oramos, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, oramos por los ministerios, Padre, donde se enseña y se predica tu palabra. Oramos también, Señor, por cada servidor tuyo, para que tú, Señor, seas usándole en todo tiempo, en todo momento. Gracias, bendito Dios. Oramos y bendecimos a cada hermano presente. En el amor de Jesús. Amén. Bien, ya hemos orado, le hemos dejado al Señor que pueda, sea Él quien nos guíe. Y nos vamos inmediatamente, hermanos, ahí en el versículo 8. Vamos a leer hasta... ahí vamos a ir viendo hasta el 24, pero no sé si alcancemos a llegar hasta ese versículo. Pero vamos a hacer ahí hasta ahí la lectura, ¿ya? Entonces, hermanos, vamos a entonces dar lectura a esto. Tiene por título Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. En el 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Bien, vamos ahí entonces a quedar y no sé si podamos llegar al término de los versículos que hemos leído. Leímos hasta el 24, pero vamos a ir avanzando de acuerdo al tiempo también lo permita. También recuerdo, hermanos, que tenemos este libro en el cual nosotros hemos estado respaldándonos, ¿cierto? Nuestro pastor Luis nos facilitó este libro.
Se llama El mensaje de Gálatas, está escrito por John Stott, ¿cierto? Es un escritor ahí que también usted lo puede buscar y llevar a cabo también algunos estudios si usted lo quiere hacer de manera ya más personal. Entonces ahí tenemos el respaldo, tenemos también el apoyo del libro. Y veamos inmediatamente, hermano, cuando en nuestra lección anterior dijimos que en el capítulo 4 de esta epístola todavía nos encontrábamos en la sección de la justificación por fe. En la tercera subdivisión que se extiende desde el capítulo 3, del versículo 6, hasta el capítulo 4, en el versículo 18, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Pablo se refirió a algo más que nos viene a través de la fe en Cristo, y que nunca podríamos haber logrado por medio de las obras de la ley. Y nos referimos a nuestra posición de hijos de Dios, allá adultos. Cuando comenzamos la vida cristiana espiritualmente hablando, somos como niños que tienen que crecer, ¿cierto?, hasta llegar a la madurez. Sin embargo, Dios nos da la posición de hijos maduros, ya adultos, proveyéndonos con una capacidad de que de otra manera no tendríamos. Por lo tanto, el Espíritu nos da la experiencia de ser un hijo de Dios. Siendo un hijo de Dios podemos clamar no simplemente pronunciando la palabra o adoptando una piedad falsa, pero podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu. Como acabamos de decir, esta es la experiencia de ser un hijo verdadero de Dios. Muchas veces usted y yo avanzamos con paso lento en nuestra vida cristiana y no tenemos experiencias espirituales con Dios. La vida a veces se vuelve monótona, pero en otras ocasiones, especialmente cuando Dios nos somete a una prueba, podemos tener una hermosa experiencia de compañerismo con nuestro Padre Celestial. Es que Dios nos hace sentir su presencia como una realidad viva en tiempos de aflicción, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros, en este tiempo de aflicción, usted y yo. Y cuando Pablo se encontraba preso, pudo decir en 2 de Timoteo 4, versículos 16 y 17, en mí, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuera cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y en estos momentos de prueba y ataque el apóstol sufrió, ¿cierto? Que el apóstol sufrió también la dura experiencia de la soledad. Y el apóstol, cuando más habría necesitado la compañía de personas que le amaran, el Señor estuvo con Pablo. Y Él estará también con usted, estará conmigo. Y eso es tranquilizador, es alentador, es tener un padre como Él es tranquilizador, es muy alentador. Y en estos momentos como estos, Dios nos dice a cada uno de nosotros y a usted las palabras de Hebreos 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Usted lo puede repetir conmigo en sus hogares ahí, en Hebreos 13, 5, no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Y comencemos nuestra lectura acá en el versículo 8, dice, ya la habíamos leído, pero empezamos a analizar versículo a versículo. Ciertamente, dice, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El apóstol estaba hablando del hecho de que los Gálatas antes habían sido idólatras. Y el país de los Gálatas en Asia Menor estaba entregado completamente a la adoración de los ídolos. Pablo describió a los ídolos como vanidades. Y en 1 de Corintios capítulo 12, en el versículo 2, nos dice, los llamó ídolos mudos. No eran nada y tampoco podían decir nada. Le estaba diciendo que los ídolos no eran reales y que no se podían transformar en una realidad para aquellos que les adoraban. Ahora Pablo dijo en el versículo 9 del capítulo 4, que estamos estudiando acá de Gálatas, dice, pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Aquí dice conocidos por Dios y significa aprobados por Dios o reconocido por Dios. Usted es reconocido por Dios, usted es aprobado por Dios. Habían venido a Cristo por la fe, la cual habían sido aceptados por Dios. La mayoría de los cristianos de las iglesias de Galacia eran no judíos. Y así que, siendo creyentes, estamos volviendo a la ley de Moisés, que era, como les dijo Pablo, regresar a la idolatría, de la cual ya habían salido. Y en el versículo 10, Pablo dijo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano, dice Pablo. Y al decirles que seguían guardando los días de fiesta, se refería al sábado o día del reposo. Conviene recordar aquí que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 16 de esta carta, por tanto nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábado. Y en este versículo 10, los meses probablemente se refieren a la práctica de celebrar la nueva luna o la luna nueva, que fue una costumbre de los israelitas en la época de los reyes. Entonces los profetas advirtieron al pueblo en contra de esa práctica. Los tiempos debería traducirse estaciones refiriéndose a las fiestas de Israel. Dios había establecido 7 fiestas y todas ellas señalaban de forma anticipada al Señor Jesucristo. Los años, por supuesto, se referían a los años sabáticos. La práctica de celebrar todas esas fechas colocaba a los no judíos totalmente bajo la ley de Moisés. Algunos alegan estar hoy cumpliendo la ley, sin embargo solo guardan el día de reposo y nada más. Hay que considerar que toda la ley constituye un conjunto que incluye el año sabático y el año del jubileo. Y el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 10 de su carta dijo, porque cualquiera que guardare o que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, que es culpable de ser un infractor de la ley. Luego el apóstol Pablo dijo aquí en el versículo 11 de Gálatas, temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Pablo estaba diciendo de una manera delicada que creía haber perdido el tiempo con ellos. Considerando que ellos habían sido salvos por la gracia, su retroceso a la ley era como haber regresado a su anterior idolatría. Les recordó que no había conocido a Dios por medio de la ley mosaica, sino por la fe en Jesucristo. Ahora llegamos a una parte personal entre los versículos 12 y 18. Fue una nota de cortesía que el apóstol introdujo en esta carta y entonces comenzó a decirle en el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. En otras palabras, les pidió que se identificaran con él. Los gálatas habían estado escuchando a los falsos maestros y estaban mirando a Pablo como si fuera un enemigo por haberles dicho la verdad. Es como si les hubiera dicho, estamos todos en un mismo nivel, todos somos iguales, todos somos creyentes, todos formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No hay ninguna diferencia. Y debido a esa realidad debiéramos tratarnos con amabilidad, dice Pablo. Estaba en igualdad entre sus hermanos. Él estaba poniendo, ¿cierto?, un equilibrio, un nivel. No estaba creyéndose más ni menos que los demás. Estaba en igualdad, tanto, ¿cierto?, él con el resto de sus pares, con los creyentes. A veces nosotros, ¿qué hacemos? A veces nos creemos por sobre los demás. A veces también bajo los demás, con una inferioridad que tenemos a veces, ese sentido de inferioridad, de creernos menos que los demás. Y aquí Pablo dice que no, todos somos iguales, todos estamos, ¿cierto? Todos somos creyentes, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y esa era la realidad. Entonces, debiéramos tratarnos, dice, con amabilidad, con respeto, con amor. Y luego continuó hablando de esta forma personal en el versículo 13, donde dijo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Entonces Pablo les hizo un llamamiento basándose a una enfermedad que él había descrito como un aguijón en su cuerpo, ¿se acuerdan? El aguijón en la carne. ¿Y cuál era ese aguijón? Aquí va en el versículo 14 del capítulo 4 de Gálatas, dice, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús.
Evidentemente esa enfermedad que Pablo tenía no le decía o no le hacía mucho atractiva ante la gente. Esa era la prueba que él calificaba como un aguijón clavado en su cuerpo. Versículo 15 dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio de que si hubierais podido habríais sacado vuestros propios ojos para dármelo. Se cree que el aguijón en el cuerpo que tenía Pablo era algún tipo de enfermedad. Se cree, lo vuelvo a repetir, se cree que el aguijón en el cuerpo que tenía Pablo era alguna enfermedad de la vista. No hay una certeza, pero no se puede asegurar, por lo mismo. No podemos entonces concebir que ellos hubiesen querido quitarse sus propios ojos y dárselos a él si lo que él tenía era un problema en alguno de sus miembros o en su piel. Aparentemente Pablo tenía una enfermedad que volvemos a repetir en los ojos, que era algo común en esa parte del mundo y en esa época. Esa dolencia se caracterizaba por una excesiva supuración al brotar ya de los ojos. Le daba un aspecto como una infección a los ojos y que no había nada atractivo en él. Y Pablo les dijo que ellos habían ignorado incluso esa circunstancia, recibiéndoles con afecto cuando había ido a predicarles. Y continuó diciendo en el versículo 16, ¿me he hecho pues vosotros enemigos por decirlo acaso la verdad? Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy que no quiere que el predicador o el maestro les diga la verdad. Ellos quieren escuchar algo favorable, algo bueno, elogioso, ¿cierto? Algo suave, que le ayude, que les suavice algunas preocupaciones, que no les inquiete y les haga sentir bien, ¿ya? Más que la verdad le interesaría eso a las personas, escuchar siempre algo favorable. Luego Pablo continuó diciendo en el versículo 17 y 18, se interesaban por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros os intereséis por ello. Bueno mostrar interés por lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Otra versión traduce estos versículos de esta manera. Estos que muestran mucho interés por ganar a vosotros no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarnos de nosotros para que vosotros os entreguéis a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con vosotros. En otras palabras, ellos estaban promoviendo la ley para su propio beneficio, no para el beneficio de los Gálatas. Entonces los falsos maestros querían presumir de lograr muchos convertidos. Pablo tuvo algo que decir en este aspecto, en esta línea, a los creyentes de Corintio. Ahí en 2 de Corintios capítulo 12, versículos de 12 al 15, dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Señales, prodigios y milagros, dice aquí, 2 de Corintios. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino que en que yo mismo nos he sido carga? Perdonadme este agravio, ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es que el mismo grupo de judaizantes había ido a Corinto. Los creyentes de aquella ciudad también habían amado a Pablo y éste le tuvo que advertir al respecto. Los falsos maestros de la secta han sido y suelen resultar atractivos. Hoy podemos observar su inteligente uso de varios medios de difusión en su promoción pública y personal. Cuidan mucho la presentación y una de sus tácticas es ofrecer una parte de la verdad e introducir con sutileza el error de a poquito, sin que éste se dé cuenta. Así que las advertencias del apóstol a los Gálatas y a los Corintios son oportunas también para nuestra generación. No quedamos exentos en manos de estas personas que están siempre engañándonos de una u otra forma, y están ahí los falsos maestros mostrándonos algo
que nos resulte atractivo. Y caemos fácilmente. Más Pablo dice que él introduce la verdad. Él es quien habla la verdad. Así que la advertencia del apóstol lo hizo tanto en Galacia, o la iglesia de Galacia, y también a los corintios, ¿ya? Y también dijimos que era oportuno para esta generación hoy día actual. Bien, hermanos, vamos a quedar hasta el 18. Vamos a quedar hasta el 18, ¿ya? Por razón igual de tiempo y todo, y es preferible a veces que usted lo haga con meditación, con tranquilidad, y no necesariamente uno se extienda mucho y avance tanto tampoco, para poder también quedar con varias dudas. Así que usted puede ir de a poco también, si quiere se puede adelantar, pero después puede retomar nuevamente lo que se ha ido estudiando aquí la semana. Así que lo bueno es que va a quedar siempre grabado, siempre van a quedar ahí en YouTube los estudios. Usted los puede volver a repasar si tiene alguna duda con respecto a lo que hemos estado aprendiendo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a las preguntas, como es de costumbre. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿bien? En relación a lo que hemos leído, ¿cuál era el error principal de los Gálatas? ¿Qué pasos concretos podemos tomar para no caer en la misma trampa? Pablo escribe con gran sentimiento, urgiendo a los Gálatas que regresen a su anterior lealtad. ¿Qué significaban sus palabras y de qué manera son relevantes para los ministros cristianos en la actualidad? ¿Cierto? ¿Qué tan importante y qué tan relevantes son hoy día para los ministros cristianos? Importante eso. Los Gálatas habían recibido en otro momento a Pablo como si hubiera sido Cristo Jesús, ¿cierto? ¿Por qué había cambiado entonces su actitud? ¿Qué lecciones nos deja hoy a nosotros esta actitud de los Gálatas? Lo habían recibido como el propio Jesucristo. Más dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Bien, hermanos, vamos a ir concluyendo, orando. Y bueno, deseamos que el Señor les bendiga enormemente, grandemente a cada hermano, ¿cierto? De todas las latitudes, de las ciudades que sean, las ciudades donde puedan llegar este Evangelio. El Evangelio no tiene límites, ¿cierto? El Señor hace como Él quiere. Bendecimos su vida, hermanos amados, y esperamos que se encuentren bien, sin ninguna novedad. Padre, gracias, Señor, te damos. Nos da, Señor, alegría, nos da también contentamiento de poder saber, Señor, que tú sigues trabajando, sigues guiándonos, sigues ministrándonos, sigues, Señor, al lado nuestro, Señor, instruyéndonos, Padre, en lo que respecta, Señor, a tu palabra, y también lo que nos hace bien, lo que nos sirve para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Tú nos haces tanto bien, Señor. Padre, bendice a cada hermano, a cada oyente, a sus vidas, su familia, su hogar, sus congregaciones, Señor, en todo lugar donde se encuentren, en todas partes donde estén, Señor, difundiendo también el Evangelio. No importa, Señor, el país ni la ciudad, Señor, sino que tú trabajas y usas, Señor, a aquellos siervos tuyos, a aquellos hermanos, Señor, que están también dispuestos a proclamar tu Evangelio. Gracias, bendito Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, con esto vamos concluyendo. Nos vemos entonces hasta la próxima semana. Recuerda que quedamos hasta el versículo 18. Del 19 en adelante entonces vamos a continuar la semana que viene en la lección respectiva. El Señor les guarde y nos vemos.